Bienvenidos a un nuevo vídeo de Ibérica Overland. Hoy vamos a hablar de instalaciones eléctricas y baterías de litio. Como muchos sabéis, en este canal somos muy fan de las power banks o esos generadores solares todo en uno, pero sois muchos los que tenéis otras necesidades o no se ajusta a vuestro vehículo, así que necesitáis instalaciones eléctricas completas, todo por separado, digamos. Así que en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es explicaros todos los componentes que forman parte de una instalación eléctrica, cómo instalarlos o cómo cablearlos, cómo hacer la instalación. Y también nos vamos a hablar de la batería de litio que vamos a utilizar en este vídeo, que es la EcoWorthy de 280 amperios, y cómo cablearla, cómo instalarla en este sistema. Para esta instalación contamos como elemento principal con la batería de litio EcoWorthy de 280 amperios, una opción muy interesante para aquellos que buscan una batería de alta calidad y larga duración para sus sistemas de energía solar, caravanas o cualquier otra aplicación que requiera un almacenamiento de energía fiable. Esta batería ofrece una gran capacidad de 280 amperios de almacenamiento, lo que hace ideal para alimentar dispositivos de largo periodo de tiempo. La batería EcoWorthy utiliza la tecnología de litio ferroso, que ofrece una serie de ventajas sobre las baterías tradicionales de plomo ácido, como una mayor vida útil, mayor seguridad y mayor eficiencia. Esta batería puede durar hasta 20 años con más de 6.000 ciclos de carga y descarga, lo que la convierte en una inversión muy rentable a largo plazo. Esta batería incluye un sistema de gestión que la protege de sobrecargas y sobredescargas, cortocircuitos y otros problemas que puedan afectar a la seguridad y el rendimiento. La batería es ligera y compacta, sobre todo cuando la comparamos con el equivalente en la tecnología de plomo o AGM. En general, esta batería de 280 amperios es una excelente opción para aquellos que buscan una batería de alta calidad, larga duración y con un alto nivel de seguridad. Es una inversión que vale la pena para aquellos que necesitan un almacenamiento de energía fiable para sus sistemas de energía solar, caravana o cualquier otra aplicación. Como veis, hemos preparado este panel aquí con todos los elementos necesarios para la instalación eléctrica, porque cuando hacemos una instalación en el vehículo es más difícil visualizarlos y verlos como un esquema, ya que los tenemos todos atornillados o a veces incluso en diferentes localizaciones. Es difícil ver dónde van los cables, dónde va conectado cada uno. Y de esta forma creo que lo vais a ver mucho más fácilmente, mucho más claro cómo va conectado cada cable, cada elemento. Tenemos por un lado el regulador solar. Esto lo que va a hacer es regular la corriente que viene de nuestro panel solar, ya que los paneles solares dan más voltaje de lo que es necesario cargar a la batería. Normalmente pueden dar incluso hasta 20 voltios y tenemos que bajarlos hasta 12,8 voltios. Entonces, este regulador lo que va a hacer es, como su palabra dice, regular el voltaje normalmente a la baja. Tenemos después la caja de fusibles. Esto es fundamental en cualquier instalación, ya que si no corremos el riesgo de poder tener un accidente, que haya un cortocircuito y al no tener un fusible conectado a ese dispositivo, pues salga ardiendo toda nuestra instalación. Ya hemos visto por ahí algunos casos. Así que fundamental una caja de fusibles. Estos son fusibles pequeños que van, digamos que a los consumos. Aquí es donde conectaríamos nuestra nevera, nuestros enchufes USB, etcétera. Después tenemos el conversor a 220 voltios. Lógicamente, esto lo que va a hacer es convertir la energía eléctrica de nuestra batería de 12 voltios a 220 para utilizar los aparatos a 220 voltios que llevemos, como por ejemplo una placa de inducción, un tostador o cualquier otro tipo de aparato. Incluso los portátiles mayormente van con un cable de 220 voltios. Y por último tenemos ahí el cargador DC-DC, que lo que va a hacer es regular la carga que viene del alternador. En este caso, al contrario que el regulador solar, lo que va a hacer es, por eso también se llaman boosters, porque lo que va a hacer es subir el voltaje. Normalmente para cargar estas baterías tenemos que llegar incluso a 14 voltios, 15 voltios para cargar las baterías de litio. Es muy importante que utilicemos estos cargadores DC-DC, que lo que van a hacer es subir el voltaje, sobre todo si utilizamos baterías de litio como este caso, ya que tienen un voltaje mayor que el que nos proporciona el alternador del coche. Esto lo que va a hacer es subir el voltaje desde los 12 o 14 voltios un poco más hasta los a veces incluso 16 voltios para poder cargar por completo estas baterías. Son cargadores inteligentes, lo que van a hacer es regular el voltaje para
optimizarlo a la carga de la batería, en este caso de litios. Cuando utilizamos baterías AGM también es importante usarlos, es mucho mejor, pero no es tan crítico ya que la batería AGM tiene un voltaje, unas características muy parecidas a la batería que tenemos en el coche de plomo ácido, entonces no es tan crítico, pero aquí es fundamental ya que son voltajes distintos, son químicas distintas y lo que va a hacer este regulador, sobre todo cuando lo programamos para baterías de litio, es ajustarse al voltaje y optimizarlo para que tenga una carga eficiente y una carga adecuada. Por último, en la parte de abajo tenemos lo que son las conexiones. Esto es muy importante también, no podemos conectar todo al borne positivo y negativo de la batería, porque luego al final tenemos ahí un manojo de cables. Entonces tenemos, por un lado, estas bus bars, que lo que hacen es bueno, pues que podamos conectar todos los positivos y todos los negativos aquí en vez de a la batería. La batería la ponemos en un lugar seguro y lo ideal es tirar solo 2 cables a las conexiones. Y tenemos un cortacorrientes, también fundamental en caso de que, bueno, por seguridad o en caso de que dejáramos la furgoneta o el vehículo mucho tiempo parado o ocurriese algo, pues cortar toda la corriente. Y también fundamental un fusible general, aparte de los de consumo pequeños, para la batería y también podríamos poner incluso algunos, en este caso el convertidor ya lo trae, su propio fusible, pero si tenemos un convertidor muy grande y también va separado, pues habría que poner también otro fusible de este tipo. Se llama maxi fusible, también se puede poner uno que se llama MIDI. Bueno, en esto ahí es un mundo, pero lo que vamos a hacer es hacerlo lo más sencillo posible, lo más esquemático para que lo entendáis. Luego, si eres un usuario más avanzado, seguramente esto te parecerá muy sencillo, me dirás que hay que poner esto aquí, esto allá. Seguramente tengas razón, pero lo que queremos es esto, utilizarlo para personas que necesiten una instalación básica y quieran entender los conceptos básicos de la instalación eléctrica. En este vídeo lo que vamos a hacer es dibujar los cables, hacer un esquema propiamente dicho. Además, quédate hasta el final porque os vamos a hacer este esquema ya terminado o lo vamos a poner en un dibujo para que te lo puedas descargar o hacer un pantallazo y así guardártelo y ayudarte en tus instalaciones eléctricas. Pero no vamos a cablearlo todo físicamente, primero porque tardaríamos mucho en hacer los cables. Como veis, estos son los cables que se utilizan en estas instalaciones. Son cables de cobre de mucha sección que hay que crimparlos y hay que ir conectándolos con la longitud adecuada. Y esto es muy importante a la hora de decidir el tamaño, el grosor del cable. Como veis, hay muchos tipos de cable distintos y esto depende de la distancia a la que tengamos que poner los cables. Y os vamos a poner también una tabla donde indicamos bueno, qué grosor de cable necesitáis en virtud a la distancia que tengáis que cablear. Pero bueno, como digo, para no liarnos con esto lo haremos en un siguiente vídeo donde lo instalaremos físicamente en el coche, instalaremos los elementos en los lugares adecuados y cablearemos todo y bueno, de esa forma podréis ver bien cómo hacer cables, cómo cablear, qué sección escoger, etcétera. Pero aquí, para que lo veáis más fácilmente, lo que vamos a hacer es básicamente dibujar los cables y dibujar este esquema para que sea como más visual y más rápido. Bueno, pues vamos a empezar a cablear nuestro sistema eléctrico y vamos a empezar de izquierda a derecha. Tenemos el regulador solar y vamos a tener la entrada y la salida y lo que vamos a hacer es ir dibujando los cables. Aquí en la entrada tendremos el positivo y este cable lo que irá es a nuestra placa solar y el negativo también a nuestra placa solar. Y ahora, ¿dónde llevamos la salida de ese regulador? Pues lo que vamos a hacer es llevarla a nuestra barra de conexiones. Espero que se vea bien aquí este dibujo que estamos haciendo. Pero bueno, tenemos este por ahí y ese por ahí. El siguiente elemento que tenemos es la caja de fusibles y de la misma forma lo que vamos a hacer es llevar el negativo a nuestra barra de conexiones y el positivo a nuestra barra de conexiones también. Si os dais cuenta, estas barras de conexiones lo que van a hacer es sustituir la batería, o sea, lo que estamos haciendo de esta forma es conectarlo todo a la batería, a la fuente de energía.
y de esta forma queda mucho más limpio, lo vais a ver, y que no tener todos los cables conectados directamente a los bornes. Ahora tenemos el conversor a 220 voltios. Este en concreto ya lleva su fusible, pero si no lo tuviera, tendríamos que poner, antes de llevar a la batería, tendríamos que poner aquí, ¿vale? Un fusible. Pero bueno, como en nuestro caso ya lo tiene incluido, pues no lo necesitamos. Y bueno, de nuevo lo conectaríamos aquí, positivo y negativo. Y ahora vamos al booster o cargador DC-DC. ¿Cuál es el problema de estos elementos? Es que al contrario que todos estos de aquí que están muy cerca de la batería y de las conexiones, en este caso lo que tenemos que hacer es conectarlo, la entrada va conectada al alternador del coche o a la batería principal, con lo cual está bastante lejos. Entonces es fundamental que pongamos aquí en la entrada, tanto al lado del DC-DC como al lado del alternador, en este caso no va, sino que sería aquí, que pongamos un fusible tanto a la entrada como a la salida. Es muy importante que pongamos estos dos fusibles tanto a la entrada del DC-DC como a la salida de la batería principal o del alternador, ya que si tuviéramos un cortocircuito en medio, pues tendríamos un problema grave, ya que este cable, digamos que va a atravesar todo el coche. Así que ponemos fusible al lado de la batería, ponemos fusible aquí y si tenemos un corto entre medias, pues nos saltaría uno de los dos. ¿Vale? Entonces, importante, de la entrada aquí iríamos al alternador o a la batería principal, la entrada, el negativo, si lo quieres llevar también a la batería principal, bien, y si no lo puedes llevar a chasis. Y luego la salida, pues igualmente vamos a ir a nuestra barra de conexiones, positivo y negativo. También podemos poner un fusible en la salida a la barra de conexiones, pero bueno, esto no es fundamental, sobre todo si la tenemos bastante cerca y está todo bien cableado. Vale, y por último vamos a conectar toda nuestra instalación a la batería. Como veis aquí tenemos el cortacorrientes y el fusible. Mandaríamos del positivo a la entrada del fusible, de la salida del fusible al cortacorrientes y del cortacorrientes lo llevaríamos a la barra de conexiones. ¿Vale? Como veis de esta forma tenemos fusible, cortacorrientes y barra, entonces aquí tenemos ya todas nuestras conexiones pasando por el fusible y el cortacorriente. Y así queda nuestro sistema eléctrico ya todo conectado, muy sencillo, muy fácil. Os vamos a poner, si esto os parece un poco lioso, os ponemos en pantalla un esquema mucho mejor dibujado, pero bueno, de esta forma os lo hemos podido explicar cómo quedaría, cuáles son todos los elementos y cómo cablear un sistema eléctrico básico. Y hasta aquí el vídeo de conexiones eléctricas básicas. Como veis, tenemos esta super batería de 280 amperios que vamos a instalar en nuestra pickup. No es fundamental o no es necesario una batería tan grande, pero sí os podemos recomendar si necesitáis una batería de litio para tener una instalación básica donde vais a utilizar solo nevera, portátiles, etcétera. Una batería de litio de 100 amperios es más que suficiente y en la página web de Coworthy la vais a encontrar a un precio, la verdad que muy económico. Así que nada, lo recomendamos encarecidamente, os dejamos el link debajo a la página de Coworthy y en el siguiente vídeo os explicaremos más en profundidad cómo cablear apropiadamente todos los sistemas y cómo instalarlos en vuestra pickup o camper o cualquier otro vehículo vivienda que necesitéis una instalación eléctrica como esta. Esperamos que os haya parecido interesante y nos vemos en la próxima entrega. ¡Chao!